Trabajé como empleada en la casa de mi hijo, hasta que la vida me dio alas. Me llamo Josefina Ramírez. Hoy tengo 68 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para cualquier ser humano. Te lo voy a contar todo en este relato. No es fácil abrir el corazón después de todo lo que viví, pero hoy, sentada aquí en mi porche, con el aroma de las bugambilias y el café recién colado, decidí hablar. Y voy a hablar como quien conversa con una amiga del alma. ¿Te has imaginado alguna vez ser tratada como una extraña por la propia sangre de tu sangre? Pues eso fue lo que me pasó. La casa que un día soñé ver a mi hijo construir con amor y dignidad, se convirtió en mi peor pesadilla. No por las paredes, ni por los muebles, sino por el frío que se instaló dentro de ella. Todo comenzó hace 2 años, cuando perdí a mi esposo, Pedro. Nos casamos jóvenes, y a pesar de todos los tropiezos, él fue mi compañero durante más de 40 años. Cuando se enfermó, hice lo imposible por cuidarlo. Vendí mi máquina de coser, mis joyitas de plata, hasta mi anillo de compromiso. Pero aún así, se me fue. Después del entierro, todo se vino abajo. La casa se volvió demasiado silenciosa. El dinero, demasiado escaso. Y mi corazón, demasiado vacío. Fue entonces cuando mi hijo mayor, Tomás, me dijo: «Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Puedes ayudarme con los niños y ahorras en renta». En ese momento, sentí un nudo en la garganta. Pensé que sería una oportunidad para empezar de nuevo. Para estar cerca de la familia. Pero no sabía que ayudar con los niños era una forma bonita de decir que sería una empleada sin sueldo, sin descanso y sin un rincón que pudiera llamar mío. La casa de él en San Cristóbal de las Casas era grande, bonita, con ventanas por donde entraba el sol. Pero el calor que había allí no venía de las personas. Su esposa, Verónica, era seca, distante, y solo me llamaba señora Josefina. Nunca mamá, ni siquiera suegra. Los niños, ay, esos niños. Eran hermosos, pero apenas. Sabían que yo era más que la viejita que lavaba su ropa y limpiaba el piso después de la cena. Mi cuarto era el antiguo cuartito del fondo. Sin ventanas. Con una cama angosta y un armario que apenas cerraba. Allí lloraba bajito cada noche. Pero nunca dije nada. Porque una madre se traga el llanto para no molestar. Al principio creí que era solo una etapa. Pero los meses pasaron y eso se volvió rutina. Verónica me entregaba la lista de tareas del día como si yo fuera una empleada. Y Tomás, ay, Tomás, mi niño dulce, parecía otro. El mismo que una vez tuvo dengue y pasó noches febril en mis brazos. Ahora me miraba como si yo fuera una carga, una obligación. Una noche estaba cansada. Las piernas hinchadas, las manos temblando después de fregar los baños y planchar todo el día. Vi a los 3 cenando, riendo, y cuando intenté acercarme a la mesa, Verónica dijo: «Ya cenamos, señora Josefina. Puede guardar las sobras». Eso me rompió por dentro. Me di la vuelta despacito, fingí que todo estaba bien, y fui a comer sola al patio.
sentada en un banquito, con un plato frío en las piernas y el corazón hecho pedazos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi cuartito, preguntándole a Dios, ¿para esto crié a mis hijos con tanto amor? ¿Para esto sacrifiqué mi juventud, mis ganas, mi salud? La respuesta no vino en ese momento, pero llegaría. Y cambiaría mi vida para siempre. Aún no sabía cuán fuerte era, ni cuánto la vida, a pesar de todo, todavía podía sorprenderme. Asterisco asterisco si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, déjale un me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Josefina Ramírez, y hoy tengo 68 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero nada me dolió tanto como trabajar como sirvienta en la casa de mi propio hijo. Y aunque hoy cuento esto con la voz firme, en ese tiempo, me sentía rota por dentro. No era el trabajo en sí lo que me destruía. Yo siempre fui mujer de esfuerzo. Lavé ropa ajena desde los 13 años. Cuidé enfermos, planché para familias enteras, crié a mis hijos entre el vapor de la olla y el sonido de la escoba sobre el suelo. El trabajo jamás me dio miedo. Lo que me rompía era el desprecio, el silencio, la indiferencia. Al poco tiempo de mudarme con Tomás, me di cuenta de que ya no era mamá, sino simplemente la señora que ayuda. No comía con ellos. No tenía voz para opinar sobre los niños. No podía sentarme a descansar sin sentir la mirada de Verónica encima de mí, como si yo estuviera invadiendo algo. Hasta mis propias cosas empezaron a desaparecer. Un frasquito de perfume que me había regalado Pedro, una blusa vieja que me hacía sentir bonita, unas cartas antiguas que guardaba con cariño. Todo empezó a desvanecerse. Como si mi historia no importara. Un día, mientras doblaba ropa en el lavadero, escuché una conversación entre Tomás y su esposa. No entiendo por qué tenemos que cargar con tu mamá. Ya tenemos bastante con los gastos de la casa. Es solo por un tiempo, respondió él. Pues ya se está haciendo largo. No quiero que los niños se acostumbren a verla aquí. Yo no hice ruido. Me quedé inmóvil, con una camisa en las manos y el alma hecha trizas. Esa noche, volví a mi cuartito, me arrodillé frente a la cama y recé en silencio. No para que ellos cambiaran, sino para que Dios me diera una señal. Un propósito. Una razón para seguir, pero los días siguientes fueron aún más duros. Verónica empezó a dejarme listas más largas, limpiar ventanas, lavar las cortinas, fregar la cochera. Cuando me dolía la espalda, me daban unas pastillitas que ni sé qué eran. No fui al médico porque, según ellos, no había dinero para eso, y así pasaron los meses. Una mañana, el nieto más pequeño, Mateo, vino a mí llorando porque su mamá le había regañado por manchar el uniforme.
Yo lo abracé fuerte, como abrazaba a mis hijos cuando eran pequeños, y le dije al oído, «Todo está bien, mi niño. Abuelita está aquí». Pero Verónica entró en ese momento. Lo jaló del brazo y le dijo, «No te apegues tanto. Ella no va a estar siempre». Eso me partió. No por mí, sino por él. Porque entendí que en esa casa no se me permitía ni amar. A partir de entonces, empecé a sentir algo nuevo, rabia mezclada con tristeza. ¿Cómo había llegado yo hasta ahí? Cuando dejé de tener valor como madre, como mujer, como persona, una mañana, muy temprano, salí a comprar pan. Era domingo. Aproveché para sentarme un ratito en una plaza cercana. Ahí, entre el canto de los pájaros y los árboles que bailaban con el viento, vi algo que me estremeció, un grupo de mujeres mayores, como yo, bailando danzón con sus parejas. Reían. Se movían con elegancia. Tenían brillo en los ojos. Y yo no recordaba la última vez que me había reído así. Que había sentido que el cuerpo me pertenecía. Ese día, no regresé de inmediato. Caminé más de lo habitual. Vi mi reflejo en la vitrina de una tienda. Mi cabello estaba más blanco, mi espalda un poco encorvada, pero seguía siendo yo. Josefina. Una mujer que amó, que trabajó, que dio todo por los suyos. Y ahí fue cuando empezó el primer susurro dentro de mí. Una voz bajita que me dijo, «Tú mereces más». No sabía qué haría con eso. No sabía cómo ni cuándo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza, y aunque aún me quedaban muchas lágrimas por derramar, esa semilla, pequeña como un suspiro, ya había sido plantada. Después de aquel domingo en la plaza, algo en mí se removió. No fue un cambio inmediato, ni tampoco una decisión concreta. Pero fue como si una pequeña grieta se hubiera abierto en la jaula que me tenía atrapada. A lo largo de los días, empecé a mirar mi entorno con otros ojos. La cocina ya no era solo el lugar donde me dolían los pies de tanto estar parada, sino el sitio donde recordaba las risas de mi infancia, el olor de las tortillas que mi madre hacía a mano, el fuego del fogón que reunía a todos alrededor. Y ahí estaba yo, reducida a una sombra. A una figura que servía pero no existía. Cada vez que lavaba los platos, me repetía a mí misma, esto no puede ser lo último que me espera. Pero aún no tenía fuerzas para enfrentar a Tomás. Ni para tomar decisiones. Me sentía como si viviera en una casa que no era mía, dentro de una vida que tampoco me pertenecía. Y aún así, seguía levantándome cada mañana antes que todos, preparando el desayuno, revisando las tareas de los niños, limpiando lo que nadie agradecía. Una noche, mientras planchaba una montaña de ropa, escuché por casualidad un programa de radio que sonaba en la cocina. Una mujer mayor, con voz dulce y pausada, decía algo como, «Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Si aún respiras, aún puedes cambiar tu historia». Esa frase se me quedó pegada al corazón. Era tan simple, pero tan poderosa. Esa noche no lloré. Me dormí con la sensación de que tal vez,
Tal vez no estaba tan perdida como pensaba. Al día siguiente, cuando llevé a los niños a la escuela, vi un cartel afuera del centro comunitario del barrio. Decía, taller de manualidades para adultos mayores gratuito. Todos los jueves a las 16. Sentí una punzada en el pecho. ¿Me atrevería? Esa tarde, después de terminar todas las tareas que Verónica me había dejado, me puse mi vestido de flores, el único que aún me hacía sentir bonita, y salí caminando hasta el centro comunitario. No le dije a nadie a dónde iba. Solo. Me fui, y ahí, en esa pequeña sala con mesas viejas y olor a papel, encontré algo que no sabía que necesitaba, otras mujeres como yo. Doña Teresa, con su cabello recogido en un moño apretado y una risa contagiosa. Lucía, que había quedado viuda hace poco y encontraba consuelo bordando servilletas. Y Mariana, que apenas hablaba, pero tenía unas manos mágicas para hacer flores de papel. Ninguna me preguntó por qué estaba ahí. Solo me sonrieron, me hicieron espacio, y me ofrecieron tijeras y cartulina. En ese primer encuentro, no hice nada especial. Solo corté papel y escuché historias. Pero fue suficiente para sentir que algo en mí empezaba a florecer. Cuando regresé a casa, ya era casi de noche. Verónica me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Dónde estaba, señora Josefina? Le dejé una nota con las tareas. Salí un momento, ya las haré en la mañana, respondí con calma. Ella no dijo nada más, pero me miró como si estuviera perdiendo el control sobre mí. Y en el fondo, lo estaba. Porque yo ya no era la misma. Pequeñita, sí. Herida. También. Pero ya no tan invisible. En las semanas siguientes, comencé a ir todos los jueves al taller. Aprendí a hacer bisutería, a pintar cajitas de madera, incluso a escribir pequeños relatos de mi infancia. Una tarde, Teresa me dijo: Josefina, tienes manos de oro. Deberías vender estas cositas. Yo me reí. ¿Quién querría comprar algo hecho por una vieja como yo? No digas eso, mujer. Lo que haces tiene alma. Y entonces lo pensé. ¿Qué pasaría si pudiera ganar algo con eso? Si pudiera juntar unas monedas, tener algo mío, fue así como nació la idea. Empecé a guardar cada pesito que encontraba. Vendí algunas pulseritas en la iglesia. Mariana me enseñó a usar su celular para tomar fotos y enviar mensajes. Y poco a poco, muy despacito, comencé a juntar lo que llamé mi fondo de alas. No le conté a nadie. Ni a Tomás, ni a Verónica. Era mi secreto. Mi luz en medio de tanta sombra. Cada vez que alguien me pagaba por una cajita decorada, o por una pulsera tejida a mano, sentía algo que había olvidado. Dignidad no era mucho. Pero era mío. Y eso lo cambiaba todo. Asterisco asterisco, no sé en qué momento exacto mi alma empezó a despertar. Tal vez fue esa primera cajita de madera que vendí por 20 pesos. Tal vez fue la risa de Teresa en el taller, o la mirada cómplice de Mariana cuando le conté que ya había juntado 100 pesos en mi bote escondido.
pero lo cierto es que algo dentro de mí se había encendido. Y ya no era una chispa, era una pequeña llama, y sin embargo, en casa, todo seguía igual. O peor, Verónica. Comenzó a sospechar que yo me estaba distrayendo demasiado. Un día, mientras yo pelaba papas en la cocina, ella entró con los brazos cruzados y una mirada que me atravesó como cuchillo. No me gusta que salga tanto. Los niños están empezando a hacerle más caso a usted que a mí. Solo. Voy unas horas, y no es todos los días. Pues que no se vuelva costumbre. Esa frase me cayó como un cubetazo de agua fría. No se vuelva costumbre. ¿Desde cuándo vivir un poquito era algo que debía evitarse? ¿Acaso ella no veía que yo también era una persona, que también necesitaba respirar? Mi hijo, Tomás, estaba cada vez más ausente. Llegaba del trabajo, se encerraba en su oficina o se iba a dormir sin siquiera preguntarme cómo estaba. Yo, que lo cargué en mi espalda cuando tenía fiebre, que vendí mi anillo para pagarle los útiles escolares. Ahora era como un mueble más de la casa, y sin embargo, no me quebré, había aprendido a ocultar mi pequeño cuaderno donde anotaba cada peso que ganaba. También escribía frases que me inspiraban, como esa de la radio: si aún respiras, aún puedes cambiar tu historia. Una tarde de jueves, mientras pintaba unas cajitas con Teresa, ella me dijo: ¿has pensado en ir a la feria del barrio? Podríamos tener un puestecito. Yo, con mis cosas. Claro. Josefina. Lo que haces es hermoso. Y la feria es en 2 semanas. Podemos compartir el espacio. Mi corazón dio un brinco. Nunca había vendido nada en público. Siempre fui la que compraba. La que servía. Pero esa idea me daba miedo, sí. Pero también esperanza. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Mateo llorando en la sala. Me acerqué, lo abracé. Y le pregunté qué pasaba. Mi mamá me dijo que si sigo hablándole a usted tanto, la van a mandar lejos. Lo abracé más fuerte, tragándome las lágrimas. Nadie me va a alejar de ti, mi amor. Pero por dentro, supe que la batalla se avecinaba. Los días siguientes, Verónica se volvió aún más dura. Si llegaba 5 minutos tarde del centro comunitario, me regañaba frente a los niños. Si una camisa estaba mal planchada, lo decía con tono alto. Y lo peor, empezó a decirle a Tomás que yo estaba descuidando mis deberes. Una noche, después de una escena en la cena donde Verónica me acusó de olvidar comprar leche, cuando claramente ella había dicho que lo haría, Tomás se sentó conmigo en la cocina. Mamá, tal vez deberías descansar un poco. Últimamente te noto distraída. ¿Distraída? Solo he estado haciendo algunas cosas para mí, eso es todo. Es que esta casa necesita orden, mamá. Y tú siempre fuiste organizada. ¿Y tú, Tomás? ¿No necesitas a tu mamá feliz? Él no supo qué responder. Bajó la mirada y se fue. Esa fue la noche en que tomé la decisión. Iría a la feria. Vendería mis cajitas, mis pulseras, mis flores de papel.
y lo haría con o sin su aprobación. Durante las 2 semanas previas, trabajé en silencio cada noche. Cuando todos dormían, encendía mi pequeña lámpara de mesa, me ponía mis lentes y empezaba a decorar, pegar, pintar, soñar. Cada pieza tenía una parte de mí, un recuerdo, una lágrima, un suspiro. Y cuando llegó el día de la feria, me puse mi mejor blusa, recogí el cabello con una flor de tela que yo misma había hecho y salí con Teresa hacia la plaza. Mi corazón latía con fuerza. Las manos me temblaban. Pero cuando vi las mesas llenas de artesanías, la música de fondo, los niños corriendo entre los puestos, sentí algo que hacía años no sentía: libertad. Pusimos nuestras cajitas, nuestras pulseras, nuestras risas sobre la mesa. Y la gente empezó a acercarse. ¡Qué bonitas! ¿Usted las hizo? ¿Cuánto cuesta esta azulita? ¡Qué talento tiene, señora! Vendí más de lo que imaginaba. Pero lo más valioso no fue el dinero. Fue que, por primera vez, me sentí vista. Volví a casa con una bolsa de tela llena de monedas y billetes pequeños. Y esa noche, cuando me encerré en mi cuartito, abrí mi bote secreto, lo vacié sobre la cama y conté uno por uno. Ya tenía lo suficiente para soñar en grande, pero aún me quedaba una última batalla. Una decisión que lo cambiaría todo. Esa noche, con las monedas extendidas sobre la cama como si fueran semillas, entendí algo que me había costado mucho aceptar: yo no era una carga. No era un estorbo. Era una mujer con historia, con valor, con capacidad de empezar de nuevo. A los 68 años, sí. Con arrugas y dolores en las rodillas, pero también con sueños, empecé a pensar en lo impensable: irme de esa casa. No como castigo, no como huida, sino como acto de amor propio. Ya no soportaba ese ambiente de frialdad y vigilancia constante. Vivía con el alma encogida, caminando en puntas de pie para no molestar. No era vida. Era supervivencia. Los días siguientes a la feria, Verónica estuvo especialmente silenciosa. No preguntó nada sobre el evento. Pero su mirada, esa mirada, cargada de juicio, no me abandonaba ni un minuto. Tomás, por su parte, estaba más distante que nunca. Casi no me hablaba. Y cuando lo hacía, era para recordarme alguna tarea pendiente o para pedirme que no involucrara tanto a los niños en mis cosas. Una tarde, Mateo vino a mostrarme un dibujo que había hecho en la escuela. «¿Es usted, abuelita? Mire. Aquí está haciendo pulseras y vendiéndolas». Tenía lágrimas en los ojos. «¿Y por qué llora, mi niño?» «Porque mamá dice que pronto usted se va a ir, y yo no quiero que se vaya». Mi corazón se rompió en silencio. Lo abracé, besé su frente y no supe qué decir. Esa noche, recé con más fuerza que nunca. No para que me dejaran quedarme, sino para que yo tuviera la claridad de hacer lo correcto. Y lo correcto era volar. Con miedo. Con dudas. Pero volar. Fui al centro comunitario y hablé con la encargada, doña Ofelia, una mujer mayor que coordinaba los talleres. Le conté mi situación. No toda.
Solo lo esencial. Que quería independizarme. Que necesitaba un lugar seguro y pequeño. Donde vivir. Ella me tomó de la mano y me dijo, vamos a encontrar algo, Josefina. No estás sola. Esa frase me sostuvo durante los días siguientes. Doña Ofelia me presentó a una señora viuda, doña Camila, que rentaba un cuarto en su casa por un precio muy bajo, cerca del centro. Fui a ver el lugar. Era humilde, con paredes color durazno y una ventana que dejaba pasar el sol de la mañana. Había una cama sencilla, una repisa, una cocinita de gas. Y lo más importante, era mío. Volví a casa y me senté en el borde de mi cama. Miré mi maleta vieja, la misma con la que había llegado a San Cristóbal. No podía llevar mucho. Algunas ropas. Meus cadernos. Minas ferramentas de trabalho. E meus sonos, que agora pesaban máis que tudo, decidí no decírselo a Tomás ni a Verónica todavía. Primero debía asegurar el pago del primer mes. Volví a hacer más cajitas, más pulseras, más flores. Mariana me ayudó a publicarlas en una página de Facebook local. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un hombre me escribió preguntando si podía encargar 20 cajitas para un bautizo. 20. Era mucho trabajo. Pero también era suficiente para cubrir el primer mes de renta y algo más. Me pasé 2 noches. Casi sin dormir, pintando, decorando, cortando, rezando. El día que entregué el pedido, el cliente me pagó en efectivo. No pude evitar llorar en la calle, con el sobre apretado contra el pecho. Esa noche, mientras todos dormían, hice mis maletas en silencio. Solo dejé una carta. No para herir. Solo para explicar. Querido Tomás, te agradezco por haberme dado un techo en este tiempo. Pero ya no puedo seguir viviendo aquí como alguien que estorba. No quiero ser una carga. He encontrado un lugar pequeño donde podré empezar de nuevo. Siempre seré tu madre. Pero hoy necesito ser, también, mujer. No te guardo rencor. Solo deseo que algún día entiendas mi decisión. Cuida a los niños. Con amor, mamá. Salí de la casa con el corazón encogido. Mateo dormía. No pude despedirme. Tomás no estaba. Verónica tampoco. Caminé hasta la esquina donde me esperaba doña Ofelia en su viejo bochito azul. ¿Y cuándo? Me senté en el asiento del copiloto, mirando por la ventana el cielo de San Cristóbal, sentí algo que no sentía hace años. Paz. No sabía qué me esperaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viva. El cuarto de doña Camila no era lujoso ni grande, pero para mí era un castillo. Después de tanto tiempo viviendo como una sombra en casa ajena, despertarme en un lugar donde nadie me gritaba, donde nadie me miraba con desprecio, fue como respirar aire limpio por primera vez en años. La primera mañana en mi nuevo hogar, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Las cortinas eran simples, de tela del mercado, pero se movían con el viento como si bailaran. El aroma del café de olla que preparaba Camila me llevó directo a la cocina,
donde ella ya me esperaba con 2 tazas calientes y pan dulce. Hoy comienza tu nueva vida, Josefina, me dijo con una sonrisa que no necesitaba explicación. Tengo miedo, le confesé. Todas tenemos miedo cuando decidimos volar. Pero tú ya diste el salto. Esas palabras me dieron un consuelo que ni mi propio hijo fue capaz de ofrecerme. Ese primer día no trabajé en nada. Solo caminé. Camila me mostró la zona, una tiendita, una papelería, un parque pequeño y una parroquia donde los domingos se organizaba una feria de artesanías. Cuando vi los puestos, supe que aquel lugar sería parte de mi nueva historia. Volví a casa con 1000 ideas en la cabeza. Abrí mi cuaderno, anoté diseños nuevos, frases que quería escribir en las cajitas, colores que había visto en el camino. Me sentí viva, creativa, con propósito, pero la alegría no eliminaba por completo las heridas. A veces me sorprendía llorando por Mateo. Me dolía no haberlo abrazado esa última noche. Pensaba en Tomás, en cómo se habría sentido al leer mi carta. ¿Se habría enojado? ¿Habría sentido vergüenza? ¿O simplemente alivio? No lo sabía. Y por el momento, decidí no buscar respuestas. Camila era una mujer discreta, pero su presencia me traía paz. Me enseñó a hacer pan de elote, a cuidar las plantas del jardín y a confiar, poco a poco, en que la vida me estaba dando otra oportunidad. Un domingo, decidí llevar mis productos a la feria de la parroquia. Preparé con amor cada pieza, cajitas pintadas con flores, pulseras tejidas con hilo de colores, y unas nuevas tarjetas que decían, hecho con amor por Josefina. Monté mi mesita al lado de una señora que vendía jabones artesanales. La gente pasaba, miraba, sonreía. Vendí poco, pero cada palabra de aliento me hacía sentir grande. ¿Usted las hace sola? Qué lindo trabajo, señora. Se nota que tiene manos benditas. Y yo sonreía como niña. No por el dinero, sino porque, por primera vez, alguien veía lo que yo era capaz de hacer. Ya no era la mamá de, ni la señora que ayuda. Era Josefina, con nombre, con voz, con manos que creaban, con lo poco que gané ese día, compré hilo nuevo, pinturas y una libreta más bonita. Camila me abrazó cuando volví. Mira lo que estás logrando. Solita, paso a paso. Y era cierto. Estaba logrando mucho más que vender artesanías. Estaba reconstruyendo mi dignidad, pero no todo era fácil. Una tarde, mientras limpiaba la ventana del cuarto, vi a lo lejos una silueta que me resultó familiar. Era Verónica, sí, Verónica. Con su bolso caro y su andar altivo, caminando hacia la casa de una vecina. Mi corazón se aceleró. Me escondí detrás de la cortina, sin saber qué hacer. ¿Me había seguido? ¿Sabía que vivía allí? ¿Vendría a decirme algo? Pasaron unos minutos eternos, pero no llamó a la puerta. Solo se quedó hablando con la vecina un rato y luego se fue. Aún así, me dejó intranquila. Esa noche, le conté a Camila. No quiero que sepa dónde estoy. Ni que venga a decirme que estoy haciendo mal. ¿Mal por qué?
¿Vivir en paz? ¿Por no permitir más humillaciones? No, Josefina. Tú no estás haciendo mal. Estás haciendo lo que muchas no se atreven, cuidarte. Y sus palabras me sostuvieron, los días siguieron. Las ventas subieron poco a poco. Incluso, una pequeña boutique del centro me propuso vender mis productos en consignación. Mariana me ayudó a armar un catálogo digital. Me sentía una empresaria. Una abuela emprendedora. Y por las noches, cuando el silencio caía, escribía cartas para Mateo. No las enviaba. Solo las guardaba en una caja. Algún día, pensaba, podré dárselas. O leerlas con él. Mi corazón aún tenía cicatrices. Pero también tenía alas. Y cada día, con cada pequeña victoria, esas alas se hacían más fuertes. Pasaron las semanas como el viento entre los árboles, algunas suaves, otras llenas de polvo. Mi rutina era sencilla, pero hermosa. Me despertaba temprano, preparaba café para mí y para Camila, regábamos juntas las plantas del jardín y luego me sumergía en mis creaciones. Había días en los que pasaba horas tejiendo pulseras de hilo, bordando frases en pequeñas bolsas de tela o pintando flores en maderas recicladas. Ya no necesitaba que nadie me dijera si estaba haciendo bien. Yo lo sentía. Lo sentía en el pecho, como quien camina por fin descalza sobre la tierra. Mis productos se vendían bien en la feria, y la pequeña tienda del centro comenzó a pedirme más unidades. Una tarde, la dueña me dijo, Josefina, hay algo especial en lo que haces. La gente lo nota. Me preguntan quién es usted. Dicen que sienten ternura cuando ven sus cosas. Yo bajé la mirada y respondí en voz bajita, es que están hechas con lo único que me queda, amor. Y era verdad. Cada objeto que salía de mis manos llevaba un pedacito de mi alma. De mis ausencias. De mis dolores transformados en belleza, Camila. Me ayudaba a empacar los pedidos, y muchas veces se sentaba a mi lado solo para acompañarme. Entre nosotras no hacían falta grandes palabras. Su compañía era como un abrazo silencioso. Una noche, después de una jornada larga, salimos a caminar por el barrio. La luna colgaba del cielo como un farol antiguo, y los grillos cantaban entre los arbustos. Me sentía en paz. Me sentía libre, pero esa libertad estaba a punto de ser puesta a prueba. Una mañana cualquiera, justo cuando estaba terminando una tanda de pulseras, escuché que alguien golpeaba la puerta con insistencia. Me limpié las manos, me acomodé el cabello. Y fui a abrir. Allí, de pie en la entrada, estaba Tomás, sí. Mi hijo. Mi hijo, el mismo que no me había buscado desde que me fui. Mi hijo, con el rostro pálido, los ojos cansados y un sobre en la mano. Sentí que el corazón se me detuvo. Mamá, no supe qué decir. Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo la puerta como si fuera un escudo. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Entró y se sentó en una de las sillas del comedor. Camila, que estaba en el jardín, nos miró desde lejos y luego se retiró con discreción. El silencio pesaba como plomo. Perdón por venir así, sin avisar.
No sabía si debía, pero no puedo más. ¿Qué pasó, Tomás? Y entonces me lo contó. Verónica se había ido. Lo había dejado con los 2 niños, sin explicación. Había tomado sus cosas y se había marchado a casa de sus padres, alegando que él nunca la apoyó, que vivir con su madre fue una carga, y que ella ya no podía más. Ahora soy yo quien no puede más, mamá. Me equivoqué. Te fallé. Dejé que te trataran como una sirvienta. Cerré los ojos. Me volví cobarde. Sus palabras eran piedras sobre mi pecho. Quise abrazarlo. Quise consolarlo. Pero también quería gritarle todo el dolor que cargué en silencio durante tantos años. Me dolió, Tomás. Mucho. Cada palabra no dicha. Cada mirada que evitaste. Cada vez que fingiste no ver cómo me trataban. Me dolió. Lo sé. Por eso estoy aquí. No para pedirte que regreses. Sé que tienes tu vida ahora. Solo quería pedirte perdón. Y que vengas a ver a Mateo. Él te extraña. Llora por las noches. No entiende por qué te fuiste. Mi garganta se cerró. Recordé cada dibujo que Mateo me mostró. Cada noche que me imaginaba leyendo con él. Cada carta que escribí y guardé sin enviar. Tomás sacó el sobre que tenía en la mano y lo colocó sobre la mesa. Son dibujos que Mateo hizo para ti. Y cartas. Lo tomé con manos temblorosas. No sé si estoy lista para volver allí. No te pido eso. Solo, permítele verte. Un rato. Cuando tú quieras. Él necesita saber que no. Lo abandonaste. Tomás se levantó, me besó en la frente, como cuando era niño, y salió sin decir más. Me quedé sola, con el sobre en las manos. Lo abrí despacio. Dentro había dibujos con corazones, uno de nosotros tomados de la mano. Y una carta, escrita con torpeza pero con un amor puro. Abuelita, te extraño mucho. Nadie me cuenta cuentos como tú. Nadie me da abrazos calientitos. Yo sé que no hiciste nada malo. Yo te quiero como eres. Si me ves, llévame contigo un ratito. Para que me lea otro cuento, el del dragón. Lloré como no había llorado en meses. Y por primera vez desde que me fui, sentí que tal vez no había perdido todo. Sentí que, quizás, aún había espacio para curar heridas. Pero ahora, desde mi lugar. Desde mi casa. Desde mi paz, asterisco asterisco esa noche, después de que Tomás se fue, no pude dormir. El sobre con los dibujos y las cartas de Mateo quedó abierto sobre mi mesa, como una herida fresca. Leí su carta tantas veces que terminé sabiéndomela de memoria. Cada palabra escrita con su letra temblorosa tenía el poder de romperme, y a la vez, de reconstruirme. A la mañana siguiente, mientras tomaba café con Camila, le conté todo. ¿Ibas a ir a verlo?, me preguntó ella con su ternura habitual. No lo sé. Me duele pensar en regresar. Pero también me duele no ir. A veces,
El amor también requiere distancia y coraje. Pero no permitas que el orgullo te aleje del niño. ¿Y si me vuelven a hacer daño? Tú ya no eres la misma, Josefina. Ya no estás para que te pisoteen. Tú decides ahora cómo, cuándo y desde dónde. Sus palabras se quedaron flotando en mi mente todo el día. Después de almorzar, tomé una decisión. Me cambié de ropa, preparé una bolsita con 2 pulseras que había hecho especialmente para Mateo y guardé dentro una de las cartas que le había escrito sin nunca haber entregado. Salí rumbo a la casa de Tomás, aquella misma casa de la que una vez escapé de madrugada con lágrimas en los ojos y la maleta en la mano. El camino me pareció más largo que antes. No por la distancia, sino por la carga emocional que llevaba. Cuando llegué, toqué el timbre con el corazón latiendo en la garganta. Tomás abrió la puerta. Me miró con una mezcla de sorpresa, alivio y algo que tal vez era culpa. Mamá, no pensé que vendrías tan pronto. No vengo a quedarme. Solo vine a ver a mi nieto. Él asintió y me hizo pasar. La casa estaba igual, pero se sentía diferente. Más silenciosa. Más vacía. Como si también estuviera sintiendo mi ausencia. Mateo bajó corriendo las escaleras cuando escuchó mi voz. Abuelita. Gritó mientras se lanzaba a mis brazos. Lo abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Mi niño precioso, te he extrañado tanto. Se acurrucó en mi regazo como antes, como cuando le contaba cuentos debajo de las cobijas. Me llenó de besos las mejillas y me mostró todos sus dibujos. Mira, abuelita, hice uno de nosotros en la feria. Y este es un dragón como el del cuento que me contabas. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo, ¿y sabes qué? Hoy traje uno nuevo. Mateo aplaudió emocionado y se sentó junto a mí. Le conté un cuento inventado, sobre una abuela que volaba con alas de papel y que ayudaba a un dragón triste a encontrar su fuego. Tomás nos miraba desde la cocina. No se atrevía a interrumpir. Después del cuento, le entregué las 2 pulseras que le había hecho, una con los colores del arco iris, la otra con su nombre tejido con hilo. Esta es para que recuerdes que siempre estaré cerca. Y esta, para que no olvides quién eres, un niño valiente y bueno. ¿Y tú, vas a volver a vivir con nosotros? Tomé su carita entre mis manos. No, mi amor. Pero eso no significa que no te quiera. Solo que ahora tengo una casa mía. Y tú puedes venir a verme cuando quieras. ¿Y puedo dormir allá una noche? Claro que sí. Tendrás tu propio espacio, y te haré pan dulce con chocolate caliente. Mateo sonrió con los ojos brillantes. ¿Puedo ir mañana? Primero habla con tu papá. Sí. Tomás se acercó y se agachó frente a mí. Gracias, mamá, por venir. Por no cerrarte. No tienes idea de cuánto significó para él verte otra vez. Lo hice por él. Y por mí. Porque entiendo ahora que puedo amar sin entregarme entera. ¿Podemos verte más seguido? Lo miré con calma. Podemos vernos. Siempre que sea con respeto. Yo no volveré a ser sirvienta en mi propia familia,
Tomás. Pero puedo ser madre, abuela, mujer. Y estar presente. Si hay amor y límites. Él asintió con lágrimas contenidas. Lo entiendo. Estoy aprendiendo. Tarde, pero estoy aprendiendo. Me quedé con Mateo unas 2 horas. Jugamos, leímos, reímos. Cuando fue hora de irme, él me abrazó fuerte. Te quiero, abuelita. Gracias por no olvidarte de mí. Jamás, mi niño. Jamás. Volví caminando a casa. El sol comenzaba a bajar y el cielo se pintaba de naranja y púrpura. Sentí el aire fresco en el rostro. El alma ligera. Cuando llegué, Camila me esperaba con chocolate caliente. ¿Y cómo fue? Fue hermoso y triste. Pero necesario. ¿Vas a volver a verlos? Sí. Pero esta vez, desde mi lugar. Esa noche, mientras tejía una nueva serie de pulseras para la feria, pensé en lo lejos que había llegado. No era la misma mujer que un día lloraba sola en un cuarto oscuro. Era otra. Una abuela con alas, y lo más hermoso era saber que esas alas no me alejaban de los míos, me acercaban de verdad. Sin miedo. Sin sometimiento. Solo con amor y dignidad. Los días que siguieron al reencuentro con Mateo fueron como una brisa suave en el alma. No pasó una mañana sin que él me mandara un dibujo a través de su padre o un audio con su vocecita diciendo, «Buenos días, abuelita linda». Esa conexión, que yo temía haber perdido para siempre, se estaba reconstruyendo. No desde la necesidad, sino desde la ternura. Tomás también comenzó a cambiar. No lo digo con romanticismo, sino con prudencia. No se volvió de repente el hijo perfecto, ni yo olvidé todo lo vivido. Pero sus mensajes eran más humanos, más sinceros. Un día me escribió, «Mamá, estoy aprendiendo a cocinar». A veces quemamos las tortillas, pero Mateo dice que me parezco a ti cuando le echo sal de más. Le respondí con un emoji y un tengan cuidado con el aceite caliente. Era poco, pero era algo. Mientras tanto, mi vida en la casa de Camila florecía. El pequeño cuarto que rentaba se volvió mi refugio, mi taller, mi nido. Camila y yo ya no éramos solo arrendadora e inquilina. Éramos compañeras. Hermanas de alma. Cada mañana, después del desayuno, ella me ayudaba a preparar pedidos, revisar mensajes, responder a clientes. Josefina, este señor quiere 5 cajas con frases bíblicas, ¿te animas? Claro que sí. Tengo una lista de versículos que mi madre me enseñó cuando era niña. Y así comenzamos a crear una línea nueva, Fe y Flores. Como la bautizó Camila, las cajitas tenían frases como, todo lo puedo en Cristo, Dios me da fuerza, y la fe mueve montañas. Pronto se volvieron las más vendidas en la boutique, y también comenzaron a circular en grupos religiosos del barrio. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás esperé. Una tarde, mientras acomodaba mis cosas en la feria de la parroquia, me acercó una mujer alta, con cabello rizado y lentes gruesos. ¿Usted es Josefina Ramírez?
Sí, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Lourdes Estrada, coordinadora de la Casa de Cultura del barrio de Guadalupe. Hemos oído hablar mucho de usted y de sus creaciones. Nos encantaría que diera un pequeño taller para mujeres mayores. Algo sencillo, compartir lo que hace. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Yo? ¿Dar un taller? Sí. No tiene que ser formal. Solo venga un día a la semana, enséñeles a pintar cajitas, a tejer pulseras. Muchas de nuestras abuelitas se sienten solas, tristes. Usted puede inspirarlas. Miré mis manos, las mismas, que alguna vez se arrugaron de tanto lavar pisos, las mismas que temblaban por la tensión de la humillación vivida. Y ahora alguien me pedía que enseñara con ellas. Acepto, dije sin pensarlo demasiado. Con gusto. Si puedo ayudar a otras mujeres como yo, cuenten conmigo. Camila lloró cuando se lo conté esa noche. ¿Ves? Lo que sembraste. En el dolor ahora está floreciendo en comunidad. El primer día del taller llegaron solo 5 señoras. Pero cada una traía una historia, una herida, una esperanza. Doña Maruca, viuda reciente, no hablaba mucho, pero tejía con una dulzura que emocionaba. Consuelo, con artrosis, pintaba con los dedos porque los pinceles le dolían. Y Marta, de 80 años, solo quería escuchar y sentirse acompañada. No era un taller. Era un círculo de vida, y cada jueves, cuando terminábamos, tomábamos café. Compartíamos pan y hablábamos de nuestros recuerdos, nuestros nietos, nuestros sueños. Sí, nuestros sueños, porque descubrí que nunca es tarde para soñar. Lourdes, la coordinadora, me propuso entonces organizar una exposición comunitaria. Josefina, queremos que usted y sus alumnas muestren sus obras en la plaza el próximo mes. Será el Día de la Mujer Mayor. Ustedes serán las protagonistas. No lo podía creer. Yo, que un año antes dormía en un cuarto oscuro sintiéndome inútil. Ahora iba a exponer mis creaciones. No sola, sino acompañada de otras mujeres que también estaban saliendo del olvido. Pasamos días preparando todo. Camila nos ayudaba con las etiquetas, Lourdes con la difusión, y Mariana, mi amiga del taller original, nos tomó fotos hermosas para el cartel del evento. Una tarde, al volver de la Casa de Cultura, encontré a Mateo esperándome en la puerta. Con Tomás, abuelita. Papá dice que puedo ayudarte en la exposición. ¿Es verdad eso, Tomás? Sí. Si me lo permites, nos gustaría ayudarte con lo que necesites. No dije nada. Solo asentí. Mateo entró corriendo y comenzó a pintar cartulinas de colores para anunciar el evento. Exposición Josefina y sus amigas, manos que no se rinden. Yo, mientras tanto, respiraba profundo. Agradecida. Emocionada, porque por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba viva. Estaba siendo reconocida. Y más que eso, estaba siendo útil para otras mujeres que, como yo, un día se sintieron invisibles. Llegó el día de la exposición, era temprano en la mañana y ya
El aire olía a pan dulce recién horneado, a papel recién cortado y a flores frescas del mercado. La plaza del barrio de Guadalupe estaba decorada con listones de colores y carteles hechos a mano por niños y vecinos. Camila, con su inseparable rebozo floreado, fue la primera en llegar conmigo. Ayudamos a Lourdes y a las otras mujeres a colocar las mesas, colgar las pancartas y alinear las cajitas, pulseras, bordados y pinturas con el amor de quien pone su alma sobre la mesa. Cada pieza llevaba una historia. Cada historia, una mujer que había aprendido a respirar por sí misma. Mi rincón era modesto pero lleno de detalles, mis cajas con frases de fe, mis pulseras tejidas por las tardes, las tarjetas con palabras de aliento, y al centro, una foto de mi madre joven, sonriendo con una flor en el cabello. Esa foto era mi raíz. Mateo corría de un lado al otro, entregando volantes, saludando a las señoras, guiando a los visitantes como si fuera el anfitrión del evento. Pase por aquí, estas cajitas las hizo mi abuelita. Gritaba con orgullo, sin pizca de vergüenza. Yo no podía parar de sonreír. Lo miraba como si fuera un regalo del cielo. Un recordatorio vivo de que todo lo que había aguantado, todo lo que había soportado en silencio, ahora cobraba sentido. Tomás también estaba allí, más callado, ayudando con la instalación de sonido y las sillas. No invadía mi espacio. Solo estaba. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente para mí. A media mañana, Lourdes subió al pequeño escenario montado en la esquina de la plaza y tomó el micrófono. Querida comunidad, hoy celebramos la fuerza silenciosa y luminosa de nuestras mujeres mayores. Las manos que cocinan, que tejen, que acarician, que limpian, que crean, que sueñan. Pero sobre todo, manos que no se rinden. Y queremos hacer un reconocimiento especial a una mujer que, con su ejemplo, ha inspirado a muchas otras a volver a creer en sí mismas. Josefina Ramírez. Mi corazón dio un vuelco. El aplauso fue inmediato. No lo vi venir. Lourdes continuó. Josefina no solo ha transformado su vida, sino que ha regalado esperanza a otras mujeres como ella. Y por eso, hoy la nombramos Mujer del Año del Barrio de Guadalupe. Un título simbólico, sí, pero lleno de respeto y admiración. Me invitaron a subir al escenario. Las piernas me temblaban. Las manos sudaban. No por miedo, sino por emoción. Cuando tomé el micrófono, el viento me acarició el rostro y sentí que mi voz venía no solo de mí, sino de todas las Josefina que aún no se atreven a hablar. Hace un año, yo no tenía voz. Dormía en un cuarto oscuro, lavaba ropa sin agradecimiento y lloraba en silencio para que nadie me escuchara. Hoy estoy aquí, no porque sea especial, sino porque me atreví a cambiar. Y quiero decirles a todas, nunca es tarde. Nunca es tarde para decir, ya no. Nunca es tarde para decir, yo merezco. Nunca es tarde para volar, aunque nuestras alas estén hechas de papel. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Cuando bajé del escenario, Camila me abrazó con fuerza. Lo lograste, Josefina. Lo lograste. Mateo me entregó una medalla de cartón con brillantina. Yo la hice,
abuelita. Dice, la más valiente del mundo, punto. No pude contener el llanto. Me arrodillé y lo abracé con el alma, entonces ocurrió algo que jamás imaginé. Una mujer de edad, con cabello gris recogido en trenza y vestido de lino, se acercó tímidamente a mi puesto. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión que me era familiar. Era Verónica, sí. Mi exnuera. La mujer que un día me dijo que guardara las obras. La que me borró de los almuerzos y de las conversaciones familiares, no venía con altivez. No venía con rabia. Venía, rota. Josefina, yo no merezco que me escuches. Pero no podía no venir. Mateo me contó todo. Yo misma vi lo que haces en este lugar. Lo que generas. Y solo quería decirte que me equivoqué. Que me dejé llevar por mis frustraciones. Que fui injusta. Y que te admiro. Mucho más de lo que nunca fui capaz de decirte. Me quedé en silencio. No por odio, sino porque no esperaba ese momento. La miré. Vi en sus ojos algo que no había visto nunca. Verdad. Gracias, Verónica. Acepto tus palabras. Pero no las necesito para seguir. Solo deseo que encuentres tu camino como yo encontré el mío. Ella asintió. Se fue sin pedir abrazos, sin exigir perdón. Y yo sentí que, por fin, se había cerrado un ciclo. Al caer la tarde, cuando el evento terminó, nos quedamos en la plaza recogiendo las cosas. Yo guardaba mis cajitas con cuidado, mis pulseras, mis recuerdos del día más bello de mi vida. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que algo dentro de mí se había transformado para siempre. Ya no era solo una sobreviviente. Era una sembradora de esperanza, y aunque aún quedaban caminos por recorrer, sabía, sin duda alguna, que ya no caminaba sola. Después de la exposición en la plaza del barrio de Guadalupe, mi vida tomó un rumbo que yo jamás habría imaginado. No fue un cambio repentino, ni dramático. Fue como una corriente de agua tibia que empezó a correr por dentro, arrastrando viejos temores y dejando espacio para nuevos sueños. Durante los días siguientes, mi nombre, Josefina Ramírez, comenzó a circular en lugares que antes me parecían muy lejanos. Una joven periodista que asistió al evento escribió una nota sobre el grupo de mujeres mayores que transformaban el dolor en arte. El título decía, Las abuelas que no se rinden, y mi foto estaba justo en el centro del artículo, con Mateo abrazándome y mi medalla de cartón colgada al cuello. A los pocos días, me llamaron de una estación de radio local. Señora Josefina, ¿nos concedería una entrevista para contar su historia? Muchas oyentes nos han pedido saber más de usted. Me reí. ¿Una entrevista yo? Pero acepté. Me preparé con mi mejor blusa, la que Camila me ayudó a bordar, y llevé conmigo una de mis cajitas, la que decía, nunca es tarde para volar. En la radio conté mi historia como la cuento ahora, sin adornos, sin rencor, sin lástima. Hablé de mi infancia en Chiapas, de Pedro, mi difunto esposo, de cómo crié a mis hijos sola por muchos años, de la casa de Tomás, del dolor de sentirme invisible,
Y del día en que decidí que no me iba a pagar, las llamadas no paraban de llegar. Mujeres mayores de toda la ciudad mandaban mensajes, cartas, incluso pequeños obsequios. Josefina, usted me recordó que aún puedo salir del cuarto donde lloro. Mi hija me trata como empleada en su casa. Gracias por mostrarme que no estoy sola. Después de escucharla, me animé a retomar mi taller de costura. Era como si una red invisible nos uniera a todas. Como si mi voz se hubiera convertido en un espejo para otras que, como yo, creían que su tiempo ya había pasado. Un domingo, mientras almorzábamos en casa con Camila, recibí una visita inesperada. Lourdes, la directora de la Casa de Cultura, llegó acompañada por una mujer elegante de cabello corto y lentes oscuros. Se trataba de la representante de un programa estatal de mujeres emprendedoras. Josefina, hemos seguido su historia. Y queremos proponerle algo muy especial. Un taller permanente en la Casa de Cultura para mujeres mayores de 60 años. Usted sería la coordinadora, y también capacitaríamos a otras como usted para replicar el modelo en diferentes barrios. Yo no podía creerlo. Yo, coordinadora. Yo, capacitando a otras, me temblaron las manos. Pero, ¿yo no tengo estudios? Tiene lo que más importa, experiencia, empatía y corazón. Lo demás se aprende. Esa noche, recé. No para pedir, sino para agradecer. Acepté la propuesta. El primer grupo oficial del nuevo taller comenzó con 20 mujeres. Algunas venían del interior del estado, otras del mismo barrio. Algunas sabían bordar, otras no sabían ni sostener una aguja. Pero todas tenían heridas parecidas a las mías. Una de ellas, doña Felipa, me dijo, yo no vine por las manualidades. Vine porque escuché su historia en la radio y sentí que todavía me queda vida por delante. Y entonces comprendí que mi misión ya no era solo crear cajitas o pulseras. Era crear caminos para otras mujeres. Mi rutina cambió. Ahora dividía mi tiempo entre los pedidos para la tienda, las clases en la Casa de Cultura, y los momentos con Mateo, que venía a dormir en casa los fines de semana. Camila y yo nos convertimos en anfitrionas de esas pequeñas noches mágicas, con chocolate caliente, juegos de mesa y cuentos inventados al calor de las velas. Una noche, mientras tejía al lado de Mateo, él me dijo, abuelita, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Como yo, mi amor? Sí. Alguien que hace cosas bonitas y ayuda a las personas a no estar tristes. Me quedé en silencio. Porque no tenía palabras. Solo lágrimas. Tomás también comenzó a involucrarse más. No como un hijo que depende, sino como un hombre que comprende. Me ayudó a imprimir folletos para el taller. Me acompañó a un evento municipal donde presenté mi historia frente a otras mujeres líderes, y poco a poco, volvimos a hablarnos. Con el alma. No porque yo lo necesitara, sino porque él entendió, finalmente, quién era su madre. Y me miraba, por fin, como a una mujer completa. Verónica, aunque distante, envió una carta. No pedía volver. No se justificaba.
Solo decía, gracias por ser mejor persona de lo que yo fui. Te pido perdón. Cuida a Mateo. Él te ama más de lo que yo supe permitir. La guardé en la misma caja donde había puesto las cartas de Mateo, como parte de mi pasado. Ya no como un peso, sino como una página superada, e así, con dignidad e docura, fui percebendo que aquel abobo invisível que me día foi esquecida no fundo de uma casa. Agora era chamada pelo nome. Era ouvida. Era exemplo, e no fundo do Coracao. Eu sabía que o melhor ainda estaba por vir, asterisco asterisco hoy escribo estas palabras sentada en mi rincón favorito del jardín de Camila, con una taza de café humeante entre las manos y el sol acariciando mi rostro. A mi lado, una caja de madera decorada con girasoles recién pintados y dentro de ella, fotos, cartas, recortes, retazos de una vida que parecía haber terminado antes de tiempo, pero que apenas estaba comenzando. Han pasado más de 12 meses. Desde el día en que salí de la casa de mi hijo sin mirar atrás. Un año desde que decidí que no iba a dejar que el desprecio me definiera. Un año desde que escuché aquella voz interior que me susurró con ternura, tú también mereces ser feliz. Desde entonces, he reído más de lo que pensé posible. He llorado, sí, pero no de tristeza, sino de emoción. He conocido mujeres que, como yo, fueron silenciadas durante años y hoy caminan erguidas, con las manos ocupadas y el corazón abierto. Hoy, tengo una red de hermanas del alma. Mujeres de todas las edades que se acercan a mis talleres, no solo para aprender a tejer o pintar, sino para recordar quiénes son. Cada historia que escucho me confirma que no soy la única. Que hay miles de Josefina por ahí, esperando que alguien les diga, no estás sola. No estás acabada. No estás olvidada. A veces pienso en Pedro, mi esposo. Lo imagino allá arriba, viéndome con sus ojos tranquilos y su sonrisa torcida, diciéndome, lo sabía, mujer. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Y. Sí, lo fui. Lo soy. Tomás, mi hijo, ahora me mira con respeto. Me acompaña cuando doy charlas en otras comunidades. Me escucha. Me pregunta. Y, lo más importante, me ve. Mateo sigue siendo mi compañero de aventuras. Pinta, dibuja, inventa cuentos. Sueña en voz alta y me dice que cuando sea grande va a abrir una tienda que se llamará Manos de Abuelita. Hace poco me preguntaron en una entrevista qué consejo le daría yo a otras mujeres mayores que sienten que ya no tienen valor. Y mi respuesta fue clara, no esperes a que te den permiso para vivir. Hazlo tú. Con miedo, con dudas, pero con fe. Porque una mujer que se ama, que se cuida y que se levanta, puede cambiar su mundo. Y al hacerlo, también cambia el de los demás. No siempre habrá aplausos. No siempre tendrás apoyo. Pero siempre, siempre tendrás tus pasos. Tu alma. Tu historia. Yo trabajé como empleada en la casa de mi hijo. Dormí en un cuarto sin ventanas. Me llamaron por mi nombre como si fuera una extraña, pero un día, decidí volar. Y aunque mis alas eran pequeñas, frágiles y temblorosas, me sostuvieron, hoy,
con 69 años, puedo decir que estoy más viva que nunca. Porque descubrí que la verdadera libertad no está en tener mucho, sino en tener paz. En tener dignidad. En tener el valor de decir, yo también importo. Si tú, que estás escuchando mi historia, sientes que estás atrapada en una vida que no te pertenece, escúchame bien, no es tarde. Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Tal vez no puedas cambiar a los demás, pero puedes cambiar cómo te tratas a ti misma. Puedes elegir levantarte, aunque sea de a poquito. Puedes aprender algo nuevo. Puedes volver a reír, y si hoy solo puedes llorar, llora. Pero mañana, abre la ventana. Mira el cielo. Y cree. En ti, yo lo hice. Y aquí estoy. Contándotelo, gracias por escucharme. Gracias por darme un pedacito de tu tiempo, de tu corazón, y si esta historia tocó tu alma, compártela. Quizás otra mujer la necesita para despertar, con amor y esperanza. Josefina Ramírez, si esta historia llegó a tu corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta. Eso ayuda mucho al canal y nos anima a seguir compartiendo relatos reales y transformadores. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque una historia simple puede cambiar una vida. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el alma.